Mi nombre es Gabriela Bautista Castillo, soy alumna de la UPAP, estudio la licenciatura en Educación Indígena y hoy vengo a hablarles sobre mi línea del tiempo, que lo hice en una pequeña televisión. Este trabajo es de la materia Historia de la Educación del licenciado Florian Martínez Martínez. Y vamos a hablar del tema la ciudadanía étnica, la construcción de los indios en el México contemporáneo. Vamos a empezar con el tema. Ok. En 1926 se abrió una institución denominada Casa del Estudiante, del estudiante indígena en la Ciudad de México. En 1929 se fundó el Partido Revolucionario Institucional PRI. En 1938 se creó la Federación Nacional de Estudiantes Indígenas. El grito de guerra oficial del indigenismo fue articulado por primera vez en 1940 por el presidente Lázaro Cárdenas en su discurso de inauguración del primer Congreso Indigenista Internacional. En el periodo que va de 1950 a 1970, tres grandes organizaciones campesinas de izquierda, la Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos, el Partido Morelense del Trabajo y la Central Campesina Independiente, ganaron el apoyo masivo de los campesinos indígenas y no indígenas en su lucha contra la corrupción. En 1970, un grupo de jóvenes profesores de antropología que habían apoyado el movimiento estudiantil de 1968 publicaron un libro llamado De eso que llaman Antropología Mexicana. Continuamos. En 1975, surgimiento de movimientos étnicos y conferencias étnicas multinacionales en otras partes de América. La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se fundó el 17 de diciembre de 1979. En 1980 y 1981, dos conferencias de organizaciones indígenas independientes en Puxtecán, Oaxaca y Cherán, Michoacán, reunieron a 13 grupos mexicanos, así como a delegados de otros países de América Latina. Continuamos. En 1991 se enmendó la Constitución con el fin de que el artículo 4 reconociera la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Sedesol. Ok. En todo eso les voy a hacer una pequeña plática que después de 1994 México pasó de querer integrar a los indígenas para que dejaran de serlo, a reconocerles derechos como pueblos. A eso se le llama ciudadanía étnica. Ser mexicano más tener derechos colectivos por ser pueblos originarios, eso es engloba lo que es ser ciudadano étnico. Ahora, la ciudadanía étnica, también tiene derechos
por ser ciudadano y por pertenecer a un pueblo indígena. Un ejemplo en México, el artículo 2 constitucional decreta el derecho a la autonomía, lengua, usos y costumbre. Y el indigenismo, la política del Estado de 1940 y 1980 para modernizar al indígena, antes campesino pobre, hoy guardián de la cultura. Antes de 1992, México se decía mestizo. Lo indígena era visto como atraso. La meta era que todos hablaran español. Y en 1994 también hubo un punto quiebre en el ESLN. Se levanta diciendo exige reconocimiento como pueblos, no solo como individuos pobres. 3. La reforma del 2001 se modifica al artículo 2. El Estado reconoce que México es una nación pluricultural y da derechos de autonomía. En el México contemporáneo, el indio dejó de ser el problema a resolver para convertirse en un sujeto político con derechos. Sin embargo, la ciudadanía étnica aún se disputa día a día entre el reconocimiento legal y la resistencia de los pueblos frente al despojo. Bueno, esto ha sido mi tema el día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.